Bueno, muy bien. ¿Les parece si comenzamos? ¿Estamos de acuerdo? Todos asientan así. Adelante. Muy bien. Muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos a este segundo conversatorio. En esta ocasión vamos a tratar el tema de las acciones para el desarrollo del sector artístico independiente desde la actividad que realiza el Instituto Nacional de la Música de Argentina y el sector musical en Costa Rica, en este caso representado el primero, el Instituto Nacional de la Música, por Paula Rivera, vicepresidente del INAMU, y Edín Solís, en la parte costarricense, presidente de ACAM. Y además vamos a hacer un pequeño avance sobre los temas de perspectiva de género que lucieron tan ricos en las reuniones previas que tuvimos que se ha generado una charla posterior, un conversatorio posterior que será el siguiente domingo, si no me equivoco, compañeros. El siguiente domingo vamos a tener nuevamente a Paula con otras compañeras y van a estar abordando más en profundidad el tema de la perspectiva de género porque hay muchísima tela que cortar en este sentido. Entonces, pero hoy vamos a hacer un pequeño avance sobre ese tema, concentrándonos en la temática de las acciones para el desarrollo del sector artístico independiente. Les damos la bienvenida. Ya ahora sí es un grupito más consistente, se nos sigue uniendo gente, así que nada más les recordamos que la sesión está siendo grabada, que por favor mantengan su micrófono en silencio y comencemos. Comencemos hablando de lo que más nos preocupa de manera inmediata, que es la pandemia. ¿Qué acciones específicas se ha realizado en este contexto para dinamizar al sector e incluso por dinamizar y asistir a los afiliados de las organizaciones que han entrado, como hemos entrado casi todos nosotros, en una situación de paro total o casi total? Es un tema general, pero es importante abordarlo a fondo. Comencemos con nuestra querida Paula, nuestra invitada especial de hoy. Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Ya la semana pasada anduvo por aquí, por Costa Rica, nuestro presidente del Instituto Nacional de la Música, Diego Boris, que les introdujo respecto de, bueno, de qué va este Instituto Nacional de la Música, que es casi un instituto, bueno, con una modalidad muy sui generis no solo para Argentina, sino para el resto de Latinoamérica. Así que, bueno, encantada y es un honor poder acá compartir un ratito y bajar algo de data que pueda servir para enriquecer a ambos países y puntualmente a la actividad musical. Muchísimas gracias, Jaime, y todo el equipo. Bueno, a ver, el Instituto Nacional de la Música en Argentina, como saben, ya, digamos, está de alguna manera todavía en un periodo fundacional, tiene apenas 6 años, lo que pasa que la cantidad de acciones y la cantidad de respuestas que viene dando y con la fuerza que se viene desarrollando para el sector en Argentina, parecería que tuviera como 20 años, y en realidad lo que tiene como 20 años es el trabajo que vienen haciendo los músicos y las músicas por crear la famosa ley de la música de las que les hablaba Diego la semana pasada y darle nacimiento al instituto. En el marco justamente de brindar herramientas, de generar fomentos para desarrollar la actividad, para mejorar las condiciones y por supuesto para acompañar en momentos como este momento de confinamiento respecto del COVID, bueno, considerando justamente que el sector de la música a nivel global ha sido duramente golpeado y que sabemos que es uno de los más heridos y que va a tardar muchísimo en recuperarse, incluso muchos de nosotros y nosotras decimos siempre que ha sido el primero, digamos, en sufrir esta pandemia y el último en que va a poder levantarse y recuperarse como una de las principales actividades de la industria cultural. Incluso nos va a dejar como seguramente secuelas de cómo vamos a hacer nosotros mismos para poder volver a involucrarnos en el sector, ¿no? ¿Cuándo volveremos a asistir a un concierto? ¿Cuándo volveremos a girar? ¿Cómo vamos a hacer para subirnos a los aviones o a los buses de gira? Y bueno, ¿y cuáles serán todas esas secuelas psicológicas que nos pueden dejar? Aquí en Argentina, desde el instituto, desde el organismo, dimos
de alguna manera una primera respuesta rápida a las pocas horas de haberse dictado este confinamiento, que fue básicamente generar una encuesta que se hizo al registro nacional que tiene el INAMU, cerca de 62.000 personas que lo componen, son personas músicas de todo el país, y obtuvimos realmente una muestra de esa encuesta sobre unas casi 6.000 personas que respondieron. De esta manera, digamos, con estos datos obtenidos, se pudo pasar a trabajar justamente con más claridad una segunda acción. La segunda acción, que también fue muy inmediata, porque bueno, esto fue de un día para el otro, en Argentina medio que nos sacudió el tema del COVID, y sin dudas lo que hizo fue como dejar y cortar en seco a la actividad. Y ahí el INAMU realizó una primera convocatoria de fomento solidario que consistía en otorgar montos de dinero en función de la categoría fiscal que pertenecían las personas músicas, o bien su figura informal dentro de lo que sería el ámbito fiscal, ¿no? Serían las categorías más bajas de monotributo, de tributo fiscal, y las personas que no tenían ningún tipo de categoría tributaria en el sistema. Bueno, entre la primera y la segunda convocatoria se postularon cerca de 3.000 personas y logramos dar en una primera instancia a un poquito más del 50% una respuesta a estos fomentos solidarios. Es muy importante también destacar, porque el otro día justo estuve en una mesa donde se habló muchísimo de la construcción de fomentos en el marco de la emergencia, y si tenían que tener alguna contraprestación o si se tenían que concursar, etcétera. Bueno, el INAMU trabajó un fomento solidario que no tiene ningún tipo de concurso, ningún tipo de contraprestación creativa, no es que se tenían que postular presentando algún proyecto. Esto dio una respuesta inmediata de índole alimentario a las personas del sector, y recientemente, mediante un convenio realizado entre el INAMU y el Ministerio de Cultura de la Nación, justamente por esta figura técnico-legal tan particular que tiene el INAMU, que es un ente público pero no estatal, pudo realizar un convenio y fusionando ingresos económicos, presupuesto, se pudo terminar de dar, se va a terminar de dar, nosotros lo acabamos de anunciar, el total de beneficios de fomento solidario al 100% de las personas que aplicaron, ¿sí? Entre la primera convocatoria y la segunda del INAMU, más el convenio con el Ministerio de Cultura, se atiende al 100% de las personas que aplicaron para recibirlo. En un tercer lugar, se hizo una campaña muy importante donde se le pide a todos los medios de comunicación públicos y privados que difundan más música nacional y más música nacional independiente en todos los medios, la televisión, la radio y todos los medios que existen a nivel digital. Esta acción buscó justamente poner en valor uno de los artículos que tiene la Ley de Servicios de Comunicación y Audiovisual de la Argentina, el artículo 65, que justamente menciona la necesidad de pasar un porcentaje de música nacional y de esa música nacional un porcentaje de música nacional independiente. El comunicado que impulsó el INAMU llevó una adhesión histórica de asociaciones, cámaras y distintas organizaciones que tienen que ver con el sector, y tuvo también una respuesta inmediata del Ente Nacional de Comunicaciones y RTA, que es Radio y Televisión Argentina, respecto de, el pedido que estaba haciendo el INAMU con la adhesión de todo el sector mediante sus organizaciones. Así que eso en principio han sido como las tres fuertes herramientas, las tres fuertes líneas que venimos llevando hace poco más de 3 meses o 3 meses. Pero bueno, es muy importante también saber que como agentes de instituciones públicas nosotros somos responsables, ¿no?, de escuchar y de formular respuestas y de utilizar todos los programas y todas las acciones que tenemos en posibles soluciones de los problemas. Recién ahora podemos empezar a decir que dimos una primera señal en atender lo inmediato, que justamente tuvo que ver con las convocatorias de fomento solidario, pero bueno, nos encontramos en una profunda incertidumbre y participando activamente justamente de los espacios donde se repiensa, se revisa
y muy atentos a las señales de cómo seguir adelante, porque el sector está sufriendo una herida muy grande, digamos. El COVID realmente arrasó con la situación de la industria cultural en todos sus niveles, así que ahí estamos atentos y siguiendo trabajando. Y también, no es que me olvide de mencionarlo, pero habíamos quedado en hablar más adelante, que bueno, fue también el nacimiento de un programa en la televisión pública que es Unísono, que reúne la enorme cantidad de producción de material de video de las músicas y los músicos y las bandas y solistas de independientes, ¿no? De toda la Argentina, pero como sé que después querían hablar un poquito más de Unísono, no lo quiero mencionar ahora. Muchas gracias, Paula. Buenísimo. Mira, hay tantos elementos en la estrategia que has mencionado que es difícil, ¿verdad? Digamos, agotarlos en pocas palabras, pero vamos a ir, yo creo, entrándoles poco a poco. En el tema de las ayudas propiamente dichas, del Fondo Solidario o de estas ayudas solidarias, es donde tal vez, Edín, podríamos complementar cómo es que ha funcionado eso en Costa Rica. Ha habido iniciativas también, porque es uno de los temas. Te entiendo, Paula, que las ayudas fueron, digamos, se tradujeron en ayuda alimentaria. No, es una ayuda dineraria, ¿sí? Es un fomento dinerario, como nosotros le decimos. Es un dinero, claro, son 10.000 pesos argentinos, que equivale justamente al mismo monto que otorga el Estado. El Estado tiene también una ayuda solidaria que se llama IFE, que es Ingreso Familiar de Emergencia, que es de 10.000 pesos. Nosotros desde el INAMU pedimos, básicamente por bases y condiciones, que las personas que aplicaran este fomento no hayan recibido el del Estado, para no duplicar y para dejarle la posibilidad a aquellos que no pudieron entrar al que otorgó el Estado Nacional. Muy bien. ¿Esos 10.000 pesos vienen siendo unos $150 o...? Uy, bueno, depende, sí, más o menos, al oficial, sí. Sí, ahí dice el Jona, que es el Jona Méndez, que es casi un señor de todos los países de Latinoamérica. Exacto. Dice que es $142. Ciudadano del mundo. Sí, el ciudadano latino. Exacto. Bueno, no, es para tener una referencia. Edín, tal vez puedes comentarnos un poco, entonces, en qué contexto también es que se han tramitado en Costa Rica algunas ayudas también que han sido adicionales al bono proteger, que es lo que hemos desarrollado en Costa Rica. Exacto. Bueno, no sé si a ustedes les pasó, pero cuando Paula exponía lo que se hace desde el INAMU y del ministerio de allá, uno siente ciertos contrastes, ¿no?, entre las realidades Argentina-Costa Rica, y por eso es que es riquísimo este diálogo. En Costa Rica lo que ha pasado es que hay un sector artístico mucho más disperso, está desarticulado, no hay tantos datos que respalden, digamos, acciones específicas de parte de un ministerio. De hecho, cuando esta crisis explotó, recuerdo que Silvio Durán nos convocó a representantes de diferentes sectores para ver cómo abordábamos esto, y eso fue lo que concluimos al final de la reunión. Caramba, es que no hay datos que digan el nivel socioeconómico, cuánta población hay, cuál es la más afectada. Entonces se tomó como 3 semanas levantando eso, precisamente para el bono proteger, y ahí se desarrolló esa herramienta. Por nuestro lado, las entidades de gestión colectiva desarrollamos también una herramienta que fue un cuestionario para establecer, por lo menos en el sector de músicos y específicamente los asociados de ACAM y AIE, que juntos suman 4.000 músicos. Hay 3.400 de parte de ACAM, alrededor de 600 de parte de AIE. Me corrige Esteban si el monto si la cantidad es diferente, pero bueno, alrededor de 4.000 personas, y difundimos 3 tipos de ayuda. Una propuesta con ayuda económica en la primera etapa, que era por 50.000 colones para 400 asociados de ambas entidades. La segunda etapa, que es justo en la que estamos ahorita, que se llama Dínamo Sonoro, que es fomentar la producción, la creación y producción de música nueva, en especial enfocada en músicos emergentes, no músicos consolidados, que ustedes han visto, ¿verdad?, que los músicos más reconocidos les es más fácil tener apoyo de marcas comerciales, aquí en Costa Rica como el BAC, etcétera. Entonces, la población prioritaria en nuestro caso eran los músicos emergentes. Y tendremos una tercera etapa que se implementa en el mes de septiembre para
transmisiones en vivo. Y aquí estamos haciendo una alianza con el Ministerio de Cultura para otra iniciativa que se llama precisamente Aquí Cultura desde el Teatro Nacional, que está enfocada en abrir este espacio no solo para la música, sino para otras manifestaciones. Y nosotros consideramos estratégico el sumar esfuerzos ahí, tener el espacio del teatro, el equipo técnico, y nosotros, por ejemplo, cubrir los costos de músicos. Justo estamos en esta etapa de diseñar ese tipo de ayudas para incluir a la mayor cantidad de población posible. Y la iniciativa que hacías mención ahí antes, Teletón por la Cultura, fue un proyecto que nace desde el sector cultura. Ustedes saben que en Costa Rica Teletón es la organización que más ha desarrollado este tipo de campañas para recaudación a través de mensajería de texto, donaciones de diferente tipo. Se coordinó con la Comisión Nacional de Emergencia y el Ministerio de Cultura para hacer un evento y que la gente donara. Desafortunadamente, el monto recaudado dio para 901 ayudas, que son ayudas de 35,000 colones, que no sé en dólares cuánto sería eso, en alimentos. Esas 901 ayudas se está distribuyendo a artistas de todas las disciplinas artísticas en todas las zonas de Costa Rica. Hubiésemos querido que fueran más. ¿Por qué? Porque se tramitaron alrededor de 4.500 solicitudes de ayuda. Curiosamente, el sector de músicos, no sé por qué, pero el rango de solicitudes fue de más del 50%, lo que nos hace pensar que el sector de músicos o está muy afectado o es el que acude a este tipo de herramientas. Pero bueno, ese es un panorama muy general de lo que ha sucedido en estos meses de pandemia. Y nosotros, como entidad de gestión colectiva, estamos recibiendo una presión enorme. Nos escriben, nos llaman, a nosotros nos contactan directamente pidiendo ayudas y pidiendo solución a muchos problemas que desgraciadamente no todos podemos atenderlos. Muy bien, muchas gracias, Edín. Creo que queda, bueno, se evidencia, digamos, eso que decías al inicio, ¿verdad? De la diferencia que existe entre probablemente un modelo de organización más desarrollado que vemos en Argentina, un sistema, un modelo de gestión también del sector, pero que se origina también en la organización de los mismos artistas, ¿verdad? Es la gente la que genera su organización. Entonces, quizá valdría la pena también mencionar a raíz de lo que los dos han dicho, es decir, ¿es suficiente? Pareciera que no. ¿Qué tan sostenible es de cara a lo que la pandemia tiene por delante? Porque no sabemos esto cuándo va a acabar. ¿Qué tan sostenibles son nuestros modelos de asistencia, de ayuda y de apoyo? Es decir, el soporte que nos da, por ejemplo, o que le da al sector artístico argentino, al sector musical, las redes de televisión del Estado y de radios y el apoyo de los medios de comunicación, pues ese dinero, eso es derecho de autor que puede llegar y volcarse sobre la gente, pero eso es a mediano y largo plazo. ¿Qué pasa con lo inmediato y qué tan sostenible es? Porque no vamos a poder probablemente volver a los escenarios en muchos meses más. Paula. Sí, no sé si igual ahí Edín me parece que quería decir algo. Decilo, Edín, no hay problema. Sí, es complementar. También me faltó decir que estas ayudas que AIE y ACAM están girando es precisamente lo que recaudamos por concepto de derechos de autor y derechos conexos. Estas ayudas son por 60 millones, que son, a ver, no traje calculadora ahorita, en dólares. 30,000. 60 millones, sí, son como, millones, como 110 millones, como 110,000 dólares. Puede ser, exacto. Por otra parte, ACAM hace un reparto por concepto de derechos adicional a estos 60 millones que AIE y ACAM estamos distribuyendo. Los derechos como tal, ACAM ha distribuido bastante. AIE, tengo entendido que hace un mes distribuyó 66 millones entre todos los que están afiliados por concepto de derechos conexos. Pero tener razón, esto es algo temporal, no abarca a todos, ¿verdad? Son los autores, compositores, intérpretes y ejecutantes, pero la población es mucho mayor. Entonces, Paula, puedes continuar. No, gracias, Edín. A ver, hay algo que a mí también, yo enseguida puse el foco en comentar y en compartir las medidas que fue tomando de alguna manera en estos últimos 3 meses el instituto, que es un instituto que directamente afecta y trabaja, digamos, para las personas músicas de la Argentina, pero también me gustaría remarcar
primero, bueno, que el Estado Nacional, digamos, las instituciones públicas del Estado también trabajan alineados, digamos, al INAMU en paralelo en diferentes medidas, o sea que se le suman las medidas que también le está trabajando el Ministerio de Cultura de la Nación. Pero hay una pata fundamental en todo esto que creo que fue la respuesta más rápida, y es la fuerza de las redes de organizaciones que tiene el sector argentino a nivel independiente, que es un modelo, no sé si se puede comparar con la realidad de algún otro país. O sea, acá existen más de 70 organizaciones de músicos y de músicas, organizados de manera con personería jurídica, como decimos nosotros, ¿no? Como asociaciones civiles, distribuidos en todas las provincias de la Argentina, por eso hablamos de una red federal, que a su vez se nuclean en una federación, que es la FAMI, la Federación Argentina de Músicos Independientes, y cada una de esas organizaciones también activó sus redes de acción. Desde en la entrega, como le decimos acá, el bolsón de alimento, ¿sí? Que es la canasta básica de alimentación que tiene una persona que se considera en Argentina. Entonces han salido a repartir, primero a organizarse para conseguir los recursos, o utilizar los recursos que tenían como organizaciones en armar esos bolsones, y si no, a buscar los recursos para armarlos y a repartirle a los sectores con menos acceso a las posibilidades que tiene la música, a los músicos y las músicas, por ejemplo, que trabajan en los espacios públicos, ¿no? Lo que nosotros decimos el música callejero. Todas esas personas dejaron automáticamente de trabajar, y ni hablar que de ahí para arriba las personas que daban clases de manera particular también dejaron de trabajar, el que vivía de los fines de semana de tener presentaciones estables o de girar con su banda dejó de trabajar de inmediato, y no estamos hablando de que sean personas que tengan grandes reservas o que puedan estar en este momento sosteniéndose por un derecho, digamos, de propiedad intelectual, ya sea de autor, compositor o intérprete, y además esos pagos acá se realizan 2 veces al año, así que hasta ahora, mediados de junio, no se empiezan a percibir esos cobros, aunque creo que las sociedades de autores y de intérpretes los adelantaron en este caso. Pero bueno, es muy importante las acciones de las organizaciones, cómo salieron a dar una respuesta rápidamente, o sea que se entrama como una red muy grande, ¿no? Entre lo que trabaja el Ministerio de Cultura a nivel nacional, lo que puede también dar como respuesta al Instituto Nacional de la Música, que es mucho más chico, pero que sin embargo todos sus esfuerzos y sus fondos están puestos en esto, y ese entramado también de organizaciones independientes que a su vez también intrasectorialmente se juntaron con el resto de las organizaciones que tienen que ver con los técnicos, las cámaras, los clubes de música en vivo, etcétera, para trabajar en mesas lo que son los protocolos de acción para empezar de vuelta a rehabilitar la actividad, que por suerte a nivel federal se va a empezar a rehabilitar, y por supuesto donde tenemos el foco más grande y más grave de la pandemia, que es en la región capital, en la región metropolitana, que le decimos, en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, y la provincia de Buenos Aires, se va a demorar un poco más, y la cosa se va a poner mucho más crítica acá, porque nosotros recién estamos llegando a ese pico que esperábamos hace 3 meses, desde que nos empezaron a hablar del confinamiento. Nosotros estamos llegando ahora recién. Entonces hemos estado de alguna manera acompañando. Gran parte del país se está liberando de esta situación y se está reactivando con mucho cuidado, porque también hay provincias que volvieron a tener casos, pero el foco del problema está acá. Entonces, probablemente toda la energía y muchísimas de las políticas de acción que se implementen para acompañar el estado de emergencia se tenga que poner en esta región del país, que es la región metropolitana. El tema por ejemplo, en el Instituto Nacional de la Música, a diferencia del Estado Nacional, nosotros no tenemos un presupuesto asignado anual. Nuestra manera justamente de financiarnos viene con otra lógica, que es casi como la lógica de un privado, donde uno va juntando todos los días un ingreso. Entonces es muy difícil, digamos, saber a dónde podemos llegar o hasta dónde podemos llegar. Es un trabajo muy estratégico y del día a día. Por suerte creo, y quería destacar, que existen todas estas redes. Por ejemplo, la Unión de Músicos Independientes, que es una de las organizaciones de músicos más grandes de la Argentina, y que tiene más años, pudo tramitar el tema de lo que son las donaciones mediante Spotify, ¿no? Cuando una persona pone un peso y Spotify te devuelve 2, todo ese proyecto y ese plan que puso en función de donaciones Spotify también recibió el Fondo Solidario de Spotify, y entonces, por suerte, si bien es una organización
que su foco puesto en la actividad está en Buenos Aires, puede trabajar por su personería jurídica a nivel federal, entonces se unió con la Federación de Músicos y Músicas de todo el país, están en campaña constante para que se realicen donaciones y en breve también van a salir a dar una respuesta mediante subsidios. Esto es casi el día a día, es muy complejo, porque uno no puede decidir solo. O sea, por ejemplo, nosotros dependemos muchísimo de todas las semanas los avisos, los anuncios que hace el presidente de las medidas. No sabemos cuándo puede volver el personal a trabajar en la institución, porque no sabemos cuáles van a ser las próximas medidas, porque además sube la escala de cantidad de contagios. Es muy complejo, es muy complejo. Así es, Paula. Y yo creo que estás describiendo nuestra vida también acá en Costa Rica. No es muy diferente. Todos estamos dependiendo de las medidas que día a día, aquí es una conferencia de prensa diaria, y día a día puede ir para allá o puede ir para el otro lado, y el que manda no es ni siquiera el presidente, es la pandemia. Entonces, la pandemia. Es la pandemia la que manda, ¿verdad? Es la que te dice si puedes o no puedes. Entonces, pero es bien importante. Por cierto, comentario, nota aparte, el tema de Spotify, tú sabes que Costa Rica no era posible aplicar desde Costa Rica para ese beneficio de poner a la gente a donar, pedirle a tu público, a la gente que te sigue, digamos, en Spotify, donar. Lo sé porque hicimos la gestión con el grupo al que yo pertenezco y no era posible. No lo sé por qué. En realidad debe ser algún tema que tenga que ver con la cuestión de los impuestos o ¿verdad? del ligamen a nivel del financiero internacional. La cosa es que en Costa Rica no era posible, menos mal que en Argentina sí. Pero mira, ok, lo que más o menos sintetizando algunas cosas que nos parecen muy ricas, es que hay dos tejidos, ¿verdad? Hay un tejido arriba que es el institucional, que es bien denso para ustedes, en donde no es una institución la que manda y decide y depende, no depende de una cabeza, depende de muchas que se pongan de acuerdo y articulen políticas y generen esa red de apoyo. Y por otro lado hay un tejido de base, que es el tejido de organización. Ahí pues llama la atención esta unión de músicos independientes. En Costa Rica también tenemos nuestra parte y ha ido, por lo menos en la parte musical, ha ido creciendo ese tejido, recientemente con la integración de UTM, que se agrega como un sindicato a la par de las asociaciones de gestión colectiva, lo cual es interesante. Quizá otros sectores del arte y el espectáculo no tienen en ese momento estos niveles de organización. Y ahí es donde se pone interesante ver de qué manera se puede articular más a todo el sector cultura. Pero el tema que tocaste hace un rato también tenía que ver, Paula, con el apoyo al arte independiente, ¿verdad? Todos estos figuras como el Programa Federal de Música Independiente, la vinculación que tienen con la Red Nacional de Radio y Televisión. Hace 8 días hablamos un poco de este tema, pero quizás sería muy interesante para nosotros acá en Costa Rica conocer mejor cómo funciona esto en Argentina, porque aquí también tenemos el problema de que son pocas las voces que se escuchan a nivel. Además, aquí tenemos un problema que se agrega a que es que en Costa Rica solamente, ¿cuánto es, Edín? Es un 4% de música nacional lo que se escucha en la radio, que es una situación muy diferente a la de Argentina. En radio, en televisión y en plataformas digitales. Radio, televisión y plataformas digitales en general. Es un promedio nacional, 3% nos dice Chequito acá. Sí, es bastante serio. Entonces, a eso se agrega el que ni siquiera, digamos, hay una política de impulso, de fomento a nivel nacional. Contanos un poco cómo funciona eso en Argentina para aprender y dialogar nosotros también. Bueno, respecto de la música nacional independiente y la música nacional, como yo les mencionaba, nosotros tenemos una ley de servicios de comunicación audiovisual en Argentina, que ya tiene muchos años, donde el artículo 65, como mencionaba anteriormente, establece un porcentaje de música nacional y de ese porcentaje la mitad de música nacional independiente, ¿no? El tema es que, a decir verdad, hoy en día, digamos, las autoridades de aplicación responsables no lo están fiscalizando como correspondería hacerlo, y de esta manera, bueno, las majors o las multinacionales de alguna manera se están dando una panzada hace muchos años respecto de la dominancia que tienen sobre
todos los medios de comunicación. Entonces, por eso también hay una fuerza muy grande en la autogestión, ¿no? De la figura autogestiva del músico de la música independiente y de todo un sector, además, que trabaja y que articula de manera productiva con ese gran sector. Yo soy como, me aferro a afirmar de que la gran masa del sector que nosotros tenemos hoy funcionando y traccionando una industria musical es independiente y por ende es autogestiva. Ayer tuve una discusión muy grande justamente sobre este tema en otra mesa de charla con algunos empresarios del sector, donde yo sostengo que de lo que ellos están hablando cuando hablan de los artistas y los grandes artistas y las necesidades tributarias para los artistas, casi te diría que, y estoy hablando justamente del planeta managers, ¿no? Hablan los que tienen esos grandes artistas que los tienen firmados con los sellos o con las grandes distribuidoras o con estos majors o multinacionales, pero eso es una minoría. Y infelizmente la mayor parte de la torta de esta fiesta se la está llevando esa minoría. Y en realidad la atracción más grande de la industria la hace una mayoría que es autogestiva y es independiente, y que de esa masa autogestiva e independiente se generan un montón de bifurcaciones laborales que tienen que ver con los que hemos sido siempre manager de los independientes, hemos producido con los independientes asociados, las formas nuevas de comunicación la arman justamente estos músicos y estas músicas autogestivas que en esa necesidad de innovar, porque la necesidad es poder aparecer, terminan generando nuevas formas, nuevas tendencias. Todas las nuevas tendencias musicales en Argentina, lo que se le dice hoy el indie, nació justamente del mundo autogestivo. O sea, es espectacular cuando uno se pone a analizar la fuerza que tiene el sector desde ese lugar. Volviendo al tema de los músicos independientes y un poco llevándonos al primer tema que hablamos de estas herramientas que el INAMU pone y trabaja en función del estado de pandemia, el proyecto unísono del programa, que es un programa que nace justamente en el marco del confinamiento y que el instituto logra articular con la televisión pública. La televisión pública argentina es un canal federal que llega a la mayor cantidad de público a nivel territorial de nuestro país. Y en ese diálogo casi de emergencia que hace el INAMU con la televisión pública, logra tener 2 programas semanales, en un horario prime time, como le dicen, los sábados y los domingos, que además es un momento muy interesante para poder llegar a la mayor cantidad de audiencia, 2 programas semanales con videos de grupos y solistas de todo el país, de música independiente, que mediante sirviéndonos justamente de estas redes de organizaciones de músicos y de músicas que comentaba anteriormente, que a su vez se sientan en los consejos regionales para la selección y la distribución de los fomentos que otorga el INAMU cada año, sirviéndonos de ellos como canal, el INAMU reempezó a recibir los videos y se empezaron a generar los contenidos para la programación de Unísono. Ahí sí, los que después tengan tiempo pueden entrar a www.inamu.musica.ar, que van a encontrar toda la información de Unísono. La verdad que lo que queda en evidencia justamente con esta alternativa que propicia justamente la posibilidad de visibilizar la enorme producción que realizan los artistas de toda la Argentina de manera independiente y de manera autogestiva, mediante un canal de televisión público, o sea, y para toda la Argentina, para que toda la sociedad conozca realmente esa fuerza creativa que existe, esa fuerza de producción de contenidos que existe. Eso ha sido realmente... no sé, creo que ya han pasado como mira, Diego está por ahí, si lo tira por ahí en el chat, va a tener más certeza porque además es el mentor de este programa, y creo que ya han pasado como 130, 140 videos de músicos y de músicas independientes de todo el país, y además el programa Unísono, cada emisión tiene un host o un presentador que es algún artista ya consagrado, y estoy hablando de grandes artistas como por ejemplo León Gieco, Juan Carlos Baglietto, Patricia Sosa, grandes artistas que de manera completamente desinteresada y uniéndose justamente a esta cruzada por mostrar la producción que existe de música independiente en el país, presentan con muchísimo orgullo a cada una de las bandas o de los artistas solistas que van a sonar. Lindísimo.
Lindísimo, Edín. ¿Qué chances tenemos de cosas similares en Costa Rica? Porque justamente ahora la experiencia, digamos, de Dínamo Sonoro, lo que nos muestra es que hay un sector emergente de música en Costa Rica muy dinámico. No sé cuántas postulaciones hubo para Dínamo Sonoro, pero me parece que fueron 200. Más de 200 postulaciones en muy poco tiempo. Eso quiere decir que hay un interés, hay un sector dinámico, gente que viene creciendo, hay escuelas de música que vienen produciendo músicos de muy alta calidad y músicas. Entonces, ¿qué nos falta para tener un programa de fomento? Hay algo que falta todavía, Jaime. Contá. Sí, a ver, yo creo, de nuevo, la realidad argentina, es una historia, ¿verdad?, que tiene larga data en muchos sentidos. Es un país más grande, con una industria mucho más fuerte. La ley lo respalda, por ejemplo, el sentido de comunicar un porcentaje. ¿Cuál es, Paula, el porcentaje que los medios, la radio, deben programar en Argentina en este momento? El del artículo 65 que yo les mencionaba. No escucho. Sí, exactamente, de ese artículo. El del artículo de la ley es un 30%, si no me equivoco, pero creo que está Diego por ahí, seguramente me va a poder desasnar si me estoy equivocando, pero entiendo que es un 30% y sobre ese 30% de música nacional, un 50% de música nacional independiente. Claro, ahí tenemos un espacio donde los músicos argentinos pueden mostrarse y crecer también. Costa Rica no tenemos esa ley, ¿verdad?, que obliga a los medios, y cuando nosotros nos hemos intentado acercar a las cámaras de radio y televisión, más bien tenemos una actitud, si se quiere, hostil, y hablo ahí ya en nombre de las entidades de gestión colectiva, porque ellos, si bien algunos reconocen los derechos de autor, ellos no quieren reconocer los derechos conexos. Y cuando uno les habla de la importancia de generar identidad costarricense a partir de la programación de música de autores costarricenses o intérpretes, ellos dicen, bueno, es que es complicado la producción. ¿Qué producción y qué 8 cuartos? Nosotros estamos produciendo muy buenos contenidos que pueden competir. Lo que pasa es que la visión de esos medios tradicionales en ellos no está en su ADN como empresarios el apostar por música costarricense. No sé, se quedaron con una mentalidad de repente en los años 60 o 70 cuando era incipiente. Yo creo que hay que ir cambiando esa mentalidad. Y también yo creo que esta crisis ha evidenciado muchas cosas. El papel que están jugando en este momento las organizaciones, se habla no solo de músicos, sino de organizaciones, de asociaciones artísticas y demás, tratando de incidir en las decisiones de un Ministerio de Cultura. Eso es histórico, porque ahorita se está generando un diálogo y hay una resistencia natural porque el Ministerio siempre ha hecho todo de una manera mucho más vertical. Ellos dan las políticas y en realidad el sector artístico no le queda más como que adecuarse a esos parámetros que establecen las políticas del Ministerio. Hoy yo creo que a raíz de esto hay una sensación como de urgencia, entonces se está debatiendo mucho en redes sociales, en WhatsApp, qué es lo mejor para el sector, qué es prioritario, y se envía correspondencia directa y se está intentando generar ese puente con el Ministerio de Cultura. Igual yo creo que debemos incidir con los medios de comunicación, igual debemos nosotros entender que, por ejemplo, las entidades de gestión colectiva, si no entendemos la importancia como músicos de agremiarnos a ellas o a un sindicato, difícilmente lejos de la colectividad nosotros vamos a resolver y a crecer. Individualmente es muy complicado. Y el mejor ejemplo lo tienen ustedes en Argentina. Lo que Diego nos estuvo exponiendo la semana pasada, de lo que vos ahora estás confirmando, creo que nos da esa perspectiva, ¿verdad?, de hasta dónde podríamos ir.
esa historia, nosotros podríamos de repente acelerar los procesos. Exactamente. Tenemos mucha más información, entonces... Sí, yo creo que justamente incluso estos espacios como el que ustedes hoy están abriendo, que si no fuera en el marco de este confinamiento no se hubiera dado nunca, o tenemos que esperar a poder conseguir recursos para pagarle el pasaje a alguien, para invitarlo, que a veces es tan complejo. Igual lo paradójico es que nosotros en estos días, exactamente hoy, estábamos viajando para Costa Rica con Diego, invitado justamente por el Ministerio de las Culturas de Costa Rica en el marco de, no me acuerdo si era un evento iberoamericano, o bueno, ya un congreso iberoamericano de las culturas, algo así, y en ese caso capaz que ni nos hubiéramos conocido tampoco, pero bueno, nada, o quizá Daniel hubiera servido también de conector, pero lo loco es cómo en estos encuentros, a partir de lo que pasa, ¿no? de esta vida apantallada que estamos teniendo en exceso, creo que el devenir de lo que pueda llegar más adelante a suceder con el sector, porque ha habido intercambios internacionales fuertísimos como el que está sucediendo ahora mismo, va a acelerar los procesos de muchos y va a mejorar los procesos de otros. En eso yo estoy convencida. Hacer algo que todos los días, cuando me voy a acostar, destruida de la vista y de los oídos, y de haber estado sentada en, no sé, 10 encuentros virtuales entre los equipos de trabajo y equipos de intercambio, invitaciones, entrevistas, lo que fuera, creo que tiene que ver con esto, que nos va a servir, y me repito que creo que este puede ser una instancia, aunque dolorosa, sabemos que el sector está quebrado, creo que si le vemos la mitad del lado lleno al vaso, creo que puede ser una instancia para contribuir al mejoramiento y acelerar incluso la historia de otros en mejorar las condiciones. O sea, ustedes no tienen ahora que proponerse de acá a 20 años, organizarse, crear todo el camino que contó Diego el otro día para llegar a una ley de la música. Ustedes ya se pueden valer de una mesa asesora, como podría ser la del Instituto Nacional de la Música Argentina, con Diego a la cabeza, que yo siempre le digo que cuando se jubile del INAMU y se vaya del INAMU, tiene que dedicarse a caminar toda Latinoamérica y asesorar y acompañar para que todo, tipo como un San Martín de la música, ¿no? Que de alguna manera logre ese tipo de apertura y de libertad que hoy causa tener esta ley y este instituto en un periodo muy fundacional, pero donde se ha logrado tanto. Yo misma como me sorprendo. Yo estoy acá hoy sentada, yo no soy música y hoy estoy acá sentada gracias a la existencia de toda esa construcción. Para mí es un honor, y ni hablar de la responsabilidad, el triple, ¿no? Que tiene uno, que se tiene que poner a cuestas porque uno está ocupando un lugar de una construcción colectiva de un montón de personas durante tantos años. Y no es fácil, es muy complejo. Muy bien, Paula. Mira, está tremendamente interesante. Tenemos a la gente comentando una serie de cosas. Hay un poco de todo. Creo que algún comentario ha ido en la línea, ¿verdad?, de cómo se entrelaza todo, se conspira todo en Costa Rica para que las cosas sean así, porque tenemos un sector musical bastante dinámico, incluso creo que coincidiremos todos en donde hay música de todos los géneros posibles y música de calidad en todos los géneros posibles, por aquello de que se pueda cuestionar de que para hacer un programa de televisión o hacer un programa de radio no vas a tener suficiente material costarricense para un 30%. No es cierto desde ningún punto de vista absolutamente demostrado, pero lo que sucede es que la gente que programa y hace programas de televisión y radio no conoce lo que hacemos. Claro, ellos no lo ponen, nadie lo conoce, ellos no lo conocen, ergo es un círculo vicioso que no tiene una solución posible. Sí, bueno, Ari y Jaime, hay mucha tela que cortar porque también hemos cometido un error nosotros, no hemos sido capaces de organizarnos para ver de una manera más ordenada, por ejemplo, las emisoras de radio. ¿Qué hacen las disqueras como Sony, Warner, Universal? Ellos llegan con su catálogo, sus fotografías, sus recomendaciones para el primer lanzamiento y demás. Si nosotros seguimos esa política de llegar a tocar la puerta a Pedro, que es programador de este, Juan, que es programador del otro, ¿qué hacen esos programadores de radio recibiendo a 70 grupos? Y cada uno con una historia que contar, ¿verdad? Que es como de telenovela. Yo creo que tenemos que ordenarnos un poco. Y hemos estado dando los primeros pasos. Precisamente hace 4 meses tuvimos un encuentro con representantes de la Cámara Nacional de Radio,
precisamente para tratar de entender cómo piensan ellos, por qué programan tanto repertorio internacional, y por qué no nacional. Entonces ellos reclamaban un poco eso. Bueno, si ustedes tuvieran por lo menos un catálogo que certifique que la calidad, que certifique que esto, pero eso no acaba ahí. De hecho, estamos trabajando ya en ese catálogo y aquí está presente Amanda, que hizo un gran trabajo, recopilando, por ejemplo, más de 2.500 obras de premios ACAM, de 3 premiaciones anteriores, que ese fue un trabajo que ya tuvo una curaduría con un jurado integrado por 5 personas. No es lo único que existe en Costa Rica, pero por lo menos es un parámetro que se ha establecido de calidad. Y si no nos insisto, yo creo que la tarea va a ser difícil, si no imposible, de incidir en esa manera de pensar de los medios de comunicación. Mira, aquí veo en los comentarios uno justamente sobre eso que estás diciendo aquí del compañero Fofito Madrigal, que nos dice que pasa con que a las privados les importa demasiado el rating, ¿verdad? Ellos viven por el rating. Entonces, uno de los argumentos que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida es: no, yo no te pongo esta canción porque en mi hora de programa yo tengo que tener un top de rating, porque si no me sacan o me quitan, o los patrocinadores no me van a pagar lo que me pagan. Y es que tienen razón, son radios comerciales que dependen de eso. Ahora, ¿qué contenido meter dentro de esos esquemas que ellos tienen? Es la gran pregunta. Me faltó también agregar algo importante. Si un artista no complementa el poner su música en una plataforma digital o el llevar a una televisión y radio con una agenda de conciertos, con una presencia muy activa en redes sociales, si está interactuando con su círculo, ¿verdad?, de fans y demás, va a ser muy difícil que llegue a estar ¿verdad?, en los primeros lugares de radio. Claro, es un trabajo que pareciera que entonces estamos hablando de que los trabajadores de la música y las trabajadoras de la música solos nos queda muy difícil resolver este problema, ¿verdad? Tiene que ser un problema en el que, para empezar, articulemos institucionalidad, lo que hablábamos, ¿verdad?, de la institucionalidad nuestra, que está dispersa y que cuesta articularla, organizaciones de nosotros mismos, pero también a toda la gente que está alrededor de nosotros, que son la gente que escucha la música, que sigue a los artistas y a las artistas, que escucha las radios, y que deberíamos nosotros buscar la manera de que jugara un papel que ayudara a compensar el problema del rating o el problema de la popularidad y del impacto y del hecho de que la gente del radio y televisión sienta que está haciéndole un favor a los músicos. Sienten en Argentina, Paula, que cuando ponen a artistas argentinos independientes es un peso, es una carga. ¿Cómo si alguien en una radio no cumple con el porcentaje, se ejerce algún tipo de coerción, tiene algún tipo de multa? ¿Cómo es que funciona esto ya en la práctica? Porque para nosotros es un tema de que tenemos mucha posibilidad de hacer algo, queremos cambiar esta realidad, pero queremos ver bien cómo es que funciona en la realidad. Sí, a ver, las lógicas del mercado que mencionaba Edín tienen que ver justamente con esas. O sea, lo que escuchan las masas o lo que consumen las masas, que las crean estas pocas organizaciones que dominan el mercado, que son las mayors o multinacionales, como prefieran decirle, y de alguna manera generan la tendencia masiva, y atrás de eso va todo, y entonces atrás de eso justamente van todas las radios comerciales y programan y consiguen tener más publicidad y tienen mayores ingresos, y bueno, y lamentablemente esas son las lógicas que tiene el mercado. Es muy difícil luchar contra eso. Es volver a lo que te comentaba anteriormente. Nosotros tenemos ese artículo en esa ley, pero actualmente las autoridades a las que le compete la fiscalización de la misma no estarían todavía llevándolo a cabo de una manera comprobable y que esté a la altura de las circunstancias. Por ahí alguien también decía del Banco de Música, que calculo que debe ser un músico argentino, que hablaba de que como una de las herramientas para
para terminar con este desconocimiento de la música independiente o de la música emergente. A mí mucho no me gusta hablar de música emergente porque hay proyectos independientes que, aunque no los conozcamos, tienen por ahí 25 años de desarrollo y trayectoria. Pero bueno, está también el Banco Nacional de Música Independiente, que lo lleva adelante, bueno, que lo comenzó a construir la UNI, y que si no me equivoco ahora mismo también lo lleva adelante la FAMI, que es la Federación Argentina de Músicos Independientes. Es muy difícil ir contra estos monstruos. Es ¿Cómo casi... funciona este banco que me estás... Yo no soy la persona en este momento indicada para contarles cómo funciona exactamente el banco. Sí que todos los músicos y las músicas independientes suben su música a este banco, y que la Federación Argentina de Músicos, digamos, se encarga de alguna manera de hacer llegar estas listas a las radiodifusoras. Pero si por ahí está este compañero Rodrigo, que estaba justamente mencionando lo del banco y quiere dejarlo en el chat, está buenísimo para ustedes, y los músicos y las músicas que están en este momento en el Meet puedan hacerse del conocimiento. También pueden entrar a UMI, que es la Unión de Músicos Independientes de Argentina, a la web, a la FAMI. Ahí también está buena toda esa información para servirse de empezar a hacer ese desarrollo. De todas maneras, quiero también rescatar que, si bien la música independiente no es la que copa todo lo masivo comercial, tampoco toda la música independiente tiene ese mismo objetivo, ¿no? O a veces también están los artistas que trabajan con otros objetivos. Acá nosotros tenemos un mundo muy grande de lo que ahora se le dice indie, que es increíble que le digan indie a la música, pero bueno, hay todo un fenómeno de creación en los últimos años de contenidos en esa línea indie, que de alguna manera está buenísimo ver cómo toda esa música indie, que además se concentró muchísimo en algunas provincias del país, hay un fenómeno muy grande de lo indie en Mendoza, otro en Córdoba y por supuesto en lo que es la región de Buenos Aires, pero es interesantísimo cómo de repente todo ese fenómeno y esa corriente musical empezó a sonar primero afuera, lo empezaron a consumir en México, la empezaron a consumir en el sur de Estados Unidos, la empezaron a consumir en Ecuador, en Colombia, como ese nuevo rock argentino exportador, y de repente empezó a sonar en las radios, y los medios los prensa especializados en la música empezaron a hablar de eso en las columnas de los diarios, empezó a salir en las radios de música alternativa. De repente nos dimos cuenta que esa música indie venía además acompañada de proyectos audiovisuales espectaculares, donde diseñadores y diseñadoras o mismo dibujantes se pusieron a crearle como una imagen, y se creó todo un fenómeno. Y hoy día hay muchísimas bandas que giran en ese mundo del indie. O sea que no es que todos tienen ganas de sonar tipo Ricky Martin o copar las audiencias como el reggaetón. También creo que se están generando líneas muy interesantes de desarrollo musical. Después está todo el mundo de la canción de autor. En Argentina es muy fuerte la canción de autor, que además se une también a una línea muy grande y un circuito muy fuerte de Latinoamérica. Es muy difícil. Yo creo que sí hay que poner en uso y en aplicar los derechos, como por ejemplo los que nosotros tenemos en el artículo 65 de la Ley de Medios, pero también no descuidemos estar atentos a lo que viene pasando en muchas corrientes muy fuertes de la música independiente. Te repito que nosotros tenemos muy fuertes las corrientes de música independiente todo el tiempo sonando, y no todas las radios son radios FM de 40 principales. Hay muchísimas radios, se consume la radio universitaria en Argentina. La FM universitaria en las provincias a nivel federal, yo soy de la ciudad de La Plata, es una de las radios más escuchadas, la FM y la M de la universidad, y por ahí pasa toda la música independiente justamente, y eso hace que después funcione todo un circuito de consumo de música en vivo independiente, de que las disqueras, las disquerías de la ciudad que todavía pueden sobrevivir, vendan los discos de los músicos independientes, digamos. No es que está completamente desaparecido, tiene una fuerza muy grande, lo que pasa que, claro, el dominio del mercado lo tienen otros. No, pero es sumamente interesante lo que nos estás diciendo. Aquí veo muchos comentarios de la gente. Siento que quizá también ahora aportaste una cosa que la abordamos un poco la vez pasada, pero que tal vez sería interesante, que es este impacto que tuvo que ha tenido el sector indie fuera de la Argentina y que ha repercutido adentro. Aquí en Costa Rica nos ha pasado, ¿verdad? Hubo gente de mucho talento en Costa Rica,
nadó contracorriente mucho tiempo y tuvo que salir y hacer grandes cosas afuera para que de repente volvieran a verla aquí adentro. Es un fenómeno que pensábamos que era quizá muy costarricense, pero vemos que ocurre en todas partes. Pero sin embargo, creo que lo interesante acá es el esfuerzo consciente que pueden hacer las organizaciones del sector musical para promover los artistas. Hablamos de los mercados de la música, de las acciones intencionadas para dar a conocer en un mercado muchísimo más grande. Para Costa Rica eso es absolutamente estratégico, porque hay compañeros y compañeras que han estado escribiendo en el chat acerca de las limitaciones de nuestro mercado. Mercado, cuesta decir mercado, de nuestro país, ¿verdad? De nuestra gente. Somos un país pequeño, somos poquitos, y a veces no da para que muchos logremos salir adelante haciendo la música que hacemos. Sin embargo, hay música de calidad que podría funcionar para mucha gente de muchos países. Edín, tenemos chances. ¿Qué hemos hecho en esta dirección? ¿Qué experiencias hemos tenido en cuanto a la promoción de la música costarricense o al crear alianzas con otras organizaciones a nivel latinoamericano o hispanoamericano para promover la música costarricense? Justo el ejercicio que estamos haciendo es un buen inicio, Jaime. Yo creo que es necesario sentarnos a conversar de quienes han hecho bien las cosas, de que nos ilustren, nos iluminen ciertas rutas a seguir. Yo creo que nuestro mercado es pequeño, pero si nos limitamos al mercado territorial, ¿verdad? Pero hoy el globo, el planeta entero puede ser un mercado, depende de cómo lo abordemos. Recuerdo una vez, porque allá por el año 2000 compartimos con León Quieco y él nos decía, es que yo me voy de gira, no sé qué, y podía pasar año y medio de gira y no repetir un solo lugar, solo en Argentina. Solo en Argentina. Y qué maravilla, digo. Aquí en una semana ya recorriste el país, ¿verdad? Y hacer conciertos, qué sé yo, 500 para 1000 personas. Todo es pequeñito, pero justo yo creo que tenemos como que hacer un cambio ahí de paradigma y encontrar nuevas rutas. Yo creo que en Argentina, insisto, han hecho muchísimo, han implementado, han hecho muchas medidas y han experimentado de una manera muy positiva. Recuerdo cuando estuve hace una semana viendo una charla de Paula, por ejemplo, cómo están promocionando los artistas argentinos en ferias y festivales en el exterior. Si nosotros entendemos que la música no termina cuando nosotros grabamos un disco, ¿verdad? Porque a veces nos preocupamos por el aspecto técnico, con lo musical, que está muy bien, esa es la materia prima, pero todo el resto del proceso es el 80% restante. Entonces, tenemos, insisto, que unirnos y establecer las maneras más efectivas para hacerlo. De lo contrario, no será exitoso. Uno, podemos aliarnos con la empresa privada. Tenemos que estar enterados qué está haciendo el Ministerio de Cultura. También tenemos que saber qué le corresponde y qué no le corresponde a una entidad de gestión colectiva, porque a veces la gente cree que nosotros somos promotores de artistas. Entonces dicen, es que ustedes no me apoyan, ustedes no sé qué, y esperan de repente, ¿verdad? No, un momento, nosotros estamos para recaudar por el uso comercial de la música y distribuir a los autores y compositores, intérpretes y ejecutantes. Punto. Ahora, como no hay una infraestructura, no hay instituciones como sí los hay en Argentina, tenemos que asumir de todo, pero yo creo que esta será una transición a otra cosa. Tendrá que crearse un ente similar al Instituto Nacional de la Música y que resuelva estas expectativas. El sindicato puede ayudar en muchas de estas cosas. La UTM, creo que el norte que tiene va más en esa dirección de cosas que no podemos hacer como entidades de gestión colectiva. Lo que pasa es que tenemos históricamente una visión de no creer en las organizaciones que ya han tenido. Nosotros no empezamos ayer, tenemos 30 años y hay todo un conocimiento ahí acumulado, toda una experiencia, y a veces a los músicos les es, ¿verdad?, trabajoso leer y entender qué es lo que estamos haciendo y podrían hacerlo y acudir a nosotros con una visión un poco más clara, porque hay mucha desinformación. Muchas gracias. Perdón, que hay unas cosas
estas que mencionaba Eileen, por ahí me gustaría compartir ante la reflexión justamente del conocimiento desde el instituto, ¿no? Desde un organismo público no estatal, construido justamente desde la actividad musical, desde los músicos en primera persona, se conocen mucho las problemáticas y las dificultades, y a partir de eso se pueden, justamente por esa conexión del conocimiento, de estar todo el tiempo relacionados y no estar tan lejano como a veces pasa con las instituciones públicas, que con el correr del tiempo o te refundan todo cada 4 años o se alejan de la realidad del sector y después crean cualquier tipo de líneas que ya el músico, la música se apuesta a aplicar y no entiende lo que le están preguntando, y eso parte un poco de esto, ¿no? De a veces las diferencias y las distancias que empieza a tomar lo público de lo que pasa en la calle. El INAMU, el Instituto Nacional de la Música, lo que tiene en Argentina justamente es la posibilidad de estar de alguna manera haciendo eco de la necesidad actual, ¿no? Además de la importancia de que los músicos y las músicas conozcan sobre sus derechos y todo lo de base que es fundamental para la formación de ese músico independiente, autogestivo, también está todo el tema de cómo dar respuesta a la inserción en los mercados que existen por fuera de la Argentina. En Argentina el mercado es enorme, el circuito es interminable, como decían, que León Gieco puede estar 1 año y medio y cualquier banda puede estar 1 año y medio y otra vez girando nada más en Argentina y nutriéndose de lo que es la experiencia de girar, de formar audiencias, etcétera, pero también está esa necesidad del salto a esos mercados que están por fuera y que me imagino en Costa Rica ese paso llega más rápido, porque si tampoco es tan grande el territorio federal, digamos, uno tiene que necesitar empezar a tejer acciones que te permitan conectarte con mínimamente la región, ¿no? Los países que están en la región más cercana y después una proyección al mundo. Y ahí, desde el Instituto Nacional de la Música, hace 2 años y medio venimos construyendo justamente una línea de fomento que tiene que ver directamente con la proyección internacional de nuestra música argentina independiente. Y ahí me acordé justamente por esto que el compañero mencionaba. Y que creo que eso puede ser un lindo desafío para Costa Rica, cómo dar a conocer las posibilidades y las formas que hay para dar un salto por fuera de Costa Rica, y si bien siempre se va a seguir traccionando con la militancia de que la música nacional suene en Costa Rica, gire en Costa Rica y genere audiencia en Costa Rica, también está bueno proyectar un poco más afuera, sobre todo cuando se termina más rápido las lógicas de lo territorial. Y bueno, y nosotros trabajamos este fomento internacional, estamos dentro también de, con una estrategia puntual que por el momento vamos a sostener durante 4 años, y también estamos adentro de lo que es el Consejo Intergubernamental de Ibermúsicas, que también está Costa Rica, y que incluso Costa Rica preside el programa ya hace más de 2 años, y esa es otra estrategia que hay que entender, y que a veces los músicos y las músicas no las conocen, porque, no sé, la tienen a la vuelta de la esquina, pero no se enteran que está. A veces falla un poco también el sector público. Yo vengo de trabajar también como coordinadora nacional de música del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina, o sea que conozco las falencias que tenemos cuando estamos dentro de los monstruos que son los ministerios, pero también conozco que hace falta desde el sector, ¿no? Desde el sector independiente, del sector que está en la calle, de poner un poco también de su atención en sentar la cola en la silla y de empezar a investigar qué es lo que existe y qué es lo que no existe para el desarrollo de mi propio proyecto. Ibermúsicas es un camino, justamente fomenta la movilidad y puede ser la puerta de entrada más allá de el fomento internacional que diseñó el INAMU para llevar la música independiente al mundo. Sí, bueno, evidentemente están saliendo a la luz muchísimas, entre otras cosas, por ejemplo, Ibermúsicas. ¿Quién de nosotros sabe para qué nos puede servir, verdad? ¿Cómo puede funcionar como plataforma para exponer, visibilizar o potenciar el trabajo que estamos haciendo los músicos de Costa Rica? Para empezar, aquí veo a Andresito Madrigal Boviño que nos escribe qué es Ibermúsicas, ¿verdad? Tenemos un tema también importante de vacíos. Imagínate si tenemos vacíos grandes que también comentaba ahora nuestra querida Guadalupe que anda por ahí, Urbina, el tema de la descentralización. Es decir, hay artistas que estamos aquí pensando cómo hacemos proyectos
proyectarnos en el exterior, pero hay otros que están pensando cómo hago para proyectarme fuera de mi comunidad, allá en la periferia. Y es tan limitante y tan difícil lograrlo para ellos dentro de nuestro propio país como para nosotros salir fuera del país. Entonces, creo que de lo que estamos hablando de inicio, creo que estamos muy conectados en esto. Estoy haciendo como una especie de resumen de esta última parte también, es de la necesidad de fortalecer nuestro propio conocimiento de nuestras organizaciones, de nuestras necesidades, ¿verdad? En la agremiación, ¿verdad? La razón por la cual surge la Unión de Trabajadores de la Música, que es sentido gremial, generar sentido gremial entre los trabajadores y las trabajadoras de la música como fundamento para comprender nuestra situación, para entender nuestros problemas y salir adelante. Sonó a discurso político, pero no lo es. No me estoy hablando a nada. Pero no quisiera, nos estoy viendo un poco el tiempo, y no quisiera que nos fuéramos sin comentar otro de los temas que estaba acá. Voy a decirles, cuando sacamos el tema de este conversatorio, no estaba claro todavía que íbamos a hablar de perspectiva de género en una siguiente conversación. Esa conversación va a ser de hoy en 8 días, y la tengo por acá para comentarles. Eso va a ser, se llama Hacia un sector musical más inclusivo, sábado 5 de julio a las 3 de la tarde también, con participación de Noelia Salas de Chile, del INESUR, Paula Rivera, que aquí la tenemos, Berenice Jiménez, de la coordinadora de la Comisión de Mujeres y Juventudes de la UTM, y Amanda Quesada, integrante de las juntas directivas de ACAM y AIE. Ellas van a estar aquí el 5 hablando de ese tema. Así que bueno, lo anunciamos hoy, pero no sé, Paula, tal vez como... a mí ya me da como pena, me da un poquito de pena que me sigan invitando a todas las charlas. Creo que me van a terminar echando de Costa Rica si me siguen. Ya cuando dijiste lo de Diego, hubo ofertas de alojamiento en Costa Rica. Va a quedar por acá. Yo creo que para vos también, si seguimos en esta charla, vas a encontrar muy fácilmente. Yo quiero decir una cosa. Yo he ido mucho a Costa Rica porque he trabajado mucho con el FIA en sus versiones internacionales, y hasta tengo un equipo de fútbol, porque yo soy arquera de fútbol, y hasta de ir tantos años seguidos ya tengo mi equipo de fútbol en San José. Cada vez que llego, lo primero que hago en el aeropuerto es escribirle a las compañeras del equipo para avisarles que se armen un partido. Vas a tener que concentrarlo. Vas a tener que... tremendamente importante. Te lo vamos a dejar para los reserves. Pero bueno, respecto a todos los temas de género, sin dudas, nosotros como continente, y me animo a decir a nivel global, estamos atravesando tiempos inéditos en materia de feminismo, en materia de lucha por la visibilidad de las diversidades. Y la verdad es que estando en una institución de fomento como la que es inevitable poner el oído y ponernos en acción frente a una demanda histórica que tiene que ver con la invisibilidad en principio de las mujeres en el sector de la música, y que tiene que ver también con todos estos, y voy a empezar a decir algunas palabras que también a veces suenan raras o molestan, pero con todos estos comportamientos patriarcales que tiene nuestra queridísima industria musical, y que bueno, es hora de también, así como trabajamos un fomento para viajar al exterior, un fomento para desarrollar la producción, un fomento para mejorar las condiciones en materia de conocimiento de derechos, también es hora de trabajar acciones que lleven justamente a visibilizar la problemática que tiene el sector respecto de la perspectiva de género, y haciendo eco de estos tiempos que nos atraviesan justamente a las mujeres y a las diversidades, y que en definitiva es a toda la sociedad musical. El instituto se ha propuesto desde el año 2018 trabajar en un marco federal, o sea, a nivel territorial, en toda la Argentina, una agenda de género que tiene muchísimas líneas de acciones. La principal es ir al encuentro con los sectores. En una segunda línea hacemos foros específicos para mujeres y diversidades, y en una tercera línea tiene que ver con todo lo que
atraviesa o es transversal a la institución, para afuera y para adentro. También es un desafío como institución. No nos olvidemos que las instituciones siempre atrasan, ante cualquier cosa siempre están atrasando de lo que se pide en la calle. Y la perspectiva de género es un problema en las instituciones, y el Instituto Nacional de la Música viene haciendo un trabajo muy complejo, pero también muy interesante y un gran desafío respecto de pensarnos nosotros como una institución inclusiva, una institución que no deje a nadie, a ninguna persona por fuera. Hoy es el Día Internacional del Orgullo y pudimos salir con nuestro logo, con la bandera del orgullo del Instituto Nacional de la Música, una vez más a enorgullecernos de que tenemos un registro nacional por ley de músicos, músicas y músicas. Cualquier persona en el INAMU, más allá del género por el cual se autoperciba, se puede inscribir, y el INAMU proclama que la identidad de esa persona es el derecho de esa persona. Nosotros anteriormente, por supuesto, alineados con lo que dice nuestro Registro Nacional de las Personas, el registro tenía la posibilidad de inscribirte como hombre o como mujer. Eso quiere decir que era un registro binario. Y a partir de todo este desarrollo de conciencia intrainstitucional, pudimos ir al borde del borde, como dice Diego, y crear un registro inclusivo donde cualquier persona se puede inscribir. Y al día de hoy tenemos un porcentaje de hombres, un porcentaje de mujeres y un porcentaje de personas autopercibidas no binarias inscritas en el INAMU, que nosotros además lo aceptamos y lo registramos de esa manera. Eso es un acto de inclusión muy grande que en estos encuentros que realizamos a partir de la agenda de género lo sabemos en primera persona, y yo lo puedo decir porque cuando uno se encuentra con un músico trans, como decimos aquí, música, no sé cómo dirán en Costa Rica, pero nosotros solemos usar la E cuando hablamos de inclusión, esa persona te lo agradece. Esa persona considera ese gesto como un gesto grandioso de inclusión y visibilización de todos los que hacen parte y todes los que hacen parte de la música. Entonces, bueno, llevamos 2 años de desarrollo, llevamos también la aplicación ahora mismo de la ley de cupo femenino y de diversidades que se creó por fuera del INAMU, pero que al INAMU le tocó ser, al Instituto Nacional de la Música le tocó ser el organismo de aplicación y fiscalización. Tenemos la declaración de interés por parte de la UNESCO por trabajar con perspectiva de género, y va a resultar súper interesante que el domingo que viene otra vez me inviten, pero también va a estar la compañera Noela, que es una compañera de militancia también desde el sector de la música, con quien estamos en el satélite LAT, que es justamente una especie de red virtual que reúne a todas las trabajadoras de la industria musical de Latinoamérica, y con las compañeras de Costa Rica poder ahí aterrizar de alguna manera, sentarnos un rato en Costa Rica y hablar de estas problemáticas. Fabuloso, Paula, qué emocionante. O sea, realmente yo aquí estaba además en el día de hoy, escuchar estas palabras, esto que nos estás contando, es realmente emocionante y motivador. Jaime, perdón que te interrumpa. Y el domingo que viene quiero remarcar que no es una cita para mujeres. No, claro que no. Es una cita para todas las personas de la actividad musical, porque este es un tema que va a mejorar las posibilidades del desarrollo de la industria musical para todos y todas. Es así. Claro que, o sea, cuando se mejore la perspectiva de género en la industria, vamos a haber logrado algo más también, que va a hacer que suene la música nacional en las radios. Bueno, también que haya más inclusión. Absolutamente. Con la igualdad, todos, todas y todos ganamos. Seguro. Ese es el hecho. Te agradezco muchísimo, Paula, nuevamente que hayas estado con nosotros. Vas a tener que padecernos otro rato más. Muchas gracias a la gente que nos ha acompañado. Hoy tuvimos más participación que en la primera y esperamos que esto siga creciendo, porque realmente es para beneficio de todo el sector musical, y yo pienso que a la larga de todo el sector cultura de Costa Rica. Aprovechemos esta maravilla de tener gente tan linda que nos viene a hablar y que nos viene a comentar cosas que realmente inspiran y nos abren los ojos. Un mensajito nada más de Esteban Monge, que nos dice que el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal tiene un presupuesto anual para proyectos culturales de 10.000 millones de colones para proyectos culturales, y en 12 años solo 2 municipalidades han solicitado esos fondos. Quizá algunas de las respuestas a problemas que hemos planteado hoy están en municipalidades, y nosotros estamos mirando en nuestra dirección. Así que bueno, ese es otro tema como para otro conversatorio después de integración entre el sector musical y la institucionalidad local.
Muchísimas gracias. No sé, Edín, si querías dar un mensaje de despedida. Sí, quería nada más complementar al tema de género, que desde hace 5 años Bien. hay una posición muy clara de parte de la CISAC, que es la Confederación Internacional de Sociedades de Autor, y del CIAM en abordar este tema. O sea, a cada asamblea que vamos hay todo un foro, un día exclusivo para esto. Se está obligando a las sociedades de autor, en la medida de sus posibilidades, a que envíen mujeres compositoras a estos foros. Obviamente Costa Rica, bueno, en el último que fue en México no pudimos ir, pero hay como una culpa de parte de las entidades, porque ¿qué sucede? En el último encuentro en Polonia, por ejemplo, había en un salón 48 fotos de presidentes de Sociedad Polaca de Autores, ni una sola mujer. Y entonces ellos dijeron, nunca más hay que cambiar esto para siempre. Tenemos que incentivar a nivel de entidades de gestión colectiva esto, y la base de todo esto es la educación, educar a través de. Entonces, desde acá, por ejemplo, Amanda les puede comentar la próxima semana, ya se están tomando acciones, hay un comité que aborda este tema, al igual que el tema de los jóvenes, porque el mundo cambia tan rápido que si no incluimos a jóvenes dentro de las entidades de gestión colectiva, yo creo que pasaremos a ser obsoletas. Tenemos que tener esa visión femenina y también juvenil. Así que bueno, no, muchas gracias Paula y Jaime y a todos los que quiero hacerles un pedido, porque les hemos pedido que silencien los micrófonos, pero ahora queremos pedirles quizá que abran sus micrófonos y que le demos un aplauso a nuestros compañeros y compañeras que han estado. Tan importante la ocasión, pero cuando habla en la MMF se pone camisa. No, muchísimas gracias y bueno, hasta el próximo domingo y ya andaremos por Costa Rica. Gracias y chao. Paula. Hasta luego.